Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo últimas noticias sobre Hande Erçel y Hakan Şabazi y también unas últimas noticias que están saliendo por ahí sobre Can Yaman y Özge Gürel. Así que no te pierdas nada y quédate hasta el final de este vídeo para conocer todos los detalles que te traigo. No olvides tu like, suscríbete si me escuchas por primera vez y activa la campanita dándole a todas. Y ahora sin más comenzamos con estas últimas noticias. Antes de comenzar, hay que decir que lamentablemente el lunes empezó muy mal en el país de Turquía con un seismo de magnitud de 7,7, seguido de otro 6,4 y otro de 6,5 azotó el sur de Turquía. Hasta el momento, pues hay 284 muertos y este seísmo azotó también a la Legión de Siria. Esto es una tragedia, de verdad. Hasta el momento, más de 237 personas han muerto en Siria. De verdad que esperemos que todas estas familias, que todo vaya bien, que todo esto pare y que Dios tenga esta misericordia y que Dios los proteja a todos de verdad y todo esto acabe. En el siguiente vídeo os voy a traer información de los actores que han colaborado con esto del terremoto que ha habido. Y ahora vamos con Hande Erçel y Hakan. ¿Vale? Todo comenzó el 11 de noviembre cuando los dos estarían presentes en una fiesta que luego terminó en un after party que se llevó a cabo, como ya estuvimos hablando, en una de las mansiones de Hakan. Antes de continuar con todo esto, con esta historia, conozcamos un poco más sobre él. Hakan viene de una familia muy rica, tiene 31 años y nació el Día del Amor. Nació el 14 de febrero, es Acuario y si crees en los signos y el zodiaco, ¿vale? Su personalidad está a la altura de las características de un Acuario. Se graduó de una universidad en Boston, es empresario y miembro de la junta directiva de Densa Holding, que es una empresa pues creada por su familia. Una vez dijimos que tenía fama de coqueto, ¿vale? Ya estuvimos hablando y solo sabíamos de la fama, no teníamos ni idea de cuánto. Entonces nos están compartiendo pues todas estas imágenes, la historia de amor de Hakan y chicas. Es realmente extensa, os comparto por aquí las imágenes según van saliendo. Es sin exagerar esta fama que tiene, ¿vale? Pensaba traerlo, pero de verdad que perdimos la cuenta, ¿vale? Y te digo esto, os cuento esto, porque después hay noticias sobre su comportamiento. Entonces, lo que hace que los medios realmente crean que algo está sucediendo entre Hande y Hakan, volviendo al 11 de noviembre, ¿vale? Después de que esta noticia de Hande y Hakan llegara a los medios, Hande negó estas afirmaciones a través de su Twitter que decía: me despierto todas las mañanas con noticias diferentes, no hay nadie en mi vida, no arrastrarme a tu mundo de fantasía, no contenta. Más tarde, en otra oportunidad dio una entrevista en la que volvió a negar y dijo que no tenía nada con Hakan. Ahora en el 2023 los dos fueron vistos juntos nuevamente, pero no solos, entre amigos, y con eso posteriormente el diario pues hizo una noticia diciendo que Hakan había cambiado drásticamente su rutina de fiesta. Entonces, esto luego de que comenzara a involucrarse con Hande Erçel. Son realmente muchas fiestas de chicas, son realmente muchas mujeres y desde que su nombre fue transmitido a Hande Erçel no ha tenido noticias de Hakan y miles de otras mujeres. Este es un hecho que hace creer a los medios que realmente están en lo cierto. Después, todavía en enero, el periódico Takvim informó que los dos ya habían estado juntos durante 2 meses, que Hakan había presentado a Hande Erçel a la familia Şabazi, ¿vale? Y que la madre de Hakan le había gustado mucho Hande en esta reunión que tuvieron. Y también hubo un paseo en bote donde algunos lugares dicen que Hakan llevó a Hande a casa en ese bote para protegerla de los medios y los paparazzi. Después de eso, más tarde, Hakan fue visto por los paparazzi y dejó sin respuesta sus preguntas sobre Hande Erçel. Bien, este pasado fin de semana se les volvió a ver los dos juntos. Pero no solos, entre amigos cenaron y fueron entretenidos en un solo lugar.
Los medios dicen que se esforzaron por no ser vistos juntos, ¿vale? Hande salió por una puerta y Hakan salió por la otra puerta. Hande Erçel dejó sin respuesta a las preguntas de los paparazzi. Vi en algunas noticias, estuvimos viendo por ahí, estos amigos que estaban con ellos eran amigos de Hakan y no gente de círculo de amigos de Hande, pero sí se conocen. Creen que deben tener amigos en común, lo que realmente ha sucedido hasta ahora, en los que los dos han estado yendo a lugares juntos, no solos con amigos, ¿vale? Eso está claro, ¿vale? No hay más, ni hemos visto nada más en relación a Hakan que no fuera en relación a Hande. No se le ha visto en baladas y la vida ocupada, y diremos su vida es realmente agitada, ¿vale? Son como 3 mujeres al mes, es mucho, y te daré un ejemplo. De un resumen que vimos, la relación de Hakan con Ayşe comenzó en 2013 y terminó con Afra. Luego comenzó a salir con Dila, con quien tuvo una relación de mucho tiempo, 1 año, y eso terminó luego de que Hakan fuera visto al lado de la modelo Lara Surol, quien es de 10 años mayor que él. Después de que Hakan terminó su relación con Hasilat en el mismo año, y personas cercanas dijeron que se amaban mucho pero eran demasiado jóvenes para casarse, por lo que decidieron separarse. Además, tenía su nombre relacionado con la cantante Hadise Diden Soydan, es la ex de Burak Deniz. Cansu Aydan. Hay como un catálogo completo de nombres con los nombres que queráis. Cuando estás pensando en tener un hijo y estás buscando referencias de nombres, tienes que mirar la lista de exnovias de Hakan sin exageración. Una cosa que mencionan en estas noticias es que realmente está a la altura de una fama que tiene. Si realmente está con Hande Erçel, solo el tiempo lo dirá. Se acerca el día de San Valentín y a lo mejor ahí salen muchos detalles, su cumpleaños, tal vez si hay algo, tal vez pues veremos más confirmaciones. Ya estaremos vigilando por ahí las noticias, os estaré comentando, ¿vale? Porque creo que la gente puede cambiar, ¿vale? Eso sí que hay que decirlo. La gente cambia, a lo mejor están juntos y se han enamorado de verdad, o puede ser que no y simplemente tengan amistad, o puede ser que ni se conozcan y la gente esté sacando las cosas de quicio. Ahora vamos con unas últimas noticias de Can Yaman y Özge Gürel. Según esta información, ¿vale? Dice que Can Yaman y Özge Gürel que podrían estar en otro nuevo proyecto involucrado. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan estas noticias. Dice que son 2 viejos conocidos por haber interpretado en Bayallis, El hombre equivocado, y que parece que van a volver a trabajar juntos en una nueva serie, ¿vale? Dice que dejaron muy buen sabor de boca al público nacional e internacional, que ahora van a volver a verle juntos en una serie, según informó un digital italiano. Dice, los fans no se lo pueden creer, Can Yaman y Özge Gürel juntos de nuevo, ¿vale? En la actualidad sabemos que Özge Gürel está interpretando a Canan en la serie de Sipay, en la televisión turca. La actriz que interpreta a una policía tuvo que aprender a usar todo tipo de armas para desempeñar su papel. En la serie Özge se enfrenta a escenas de acción muy diferentes a sus papeles en comedias románticas, algo parecido a lo que le pasó a Can Yaman en su papel de comisario en Viola como el mar, ¿vale? El nuevo proyecto de Can Yaman y Özge Gürel, según ha llegado a la redacción de Cruz.net, es un portal de noticias, Can Yaman y Özge Gürel podrían volver a actuar en una serie para Disney Plus Turquía, y las conversaciones para firmar el acuerdo están en una fase preliminar, por lo que todavía es temprano para lanzar las campanas al vuelo. Una muy buena noticia que, teniendo en cuenta la apretada agenda de Can Yaman para este año 2023, en el que tiene que acabar de rodar El Turco y comenzar la segunda temporada de Viola como el mar, junto a Francesca Chillemi, así que no sabemos cómo lo va a poder llevar a cabo. Ya os seguiré informando cuando tenga todo confirmado, así que como os he dicho, repito, esto no está confirmado, solo nos están informando. Ya os traeré estas confirmaciones, no olvides dejar tu like, te dejo por ahí las tarjetitas con las últimas noticias, ¿vale? Dejadme vuestro comentario, suscríbete y activad la campanita y nos vemos por el próximo vídeo. Chao.